El comandante Brextolnar, de la hegemonía galáctica, observaba el puente de su nave de guerra. La conquista inevitable, con una satisfacción que rozaba la suficiencia. Su tercer ojo parpadeaba perezosamente, mientras que el primario permanecía fijo en la pantalla, mostrando el pequeño planeta azul que flotaba en el vacío ante ellos. Patético, rugió, con las mandíbulas chasqueando con diversión. Absolutamente patético. Otro mundo primitivo para añadir a nuestra colección. ¿Cuántos son ya, oficial científica Pelora? La oficial científica Pelora, un ser esbelto de piel translúcida que revelaba el flujo constante de fluido púrpura por sus venas, consultó su datapad. Esta será la conquista N grados 732, comandante. Los primeros escaneos confirman lo que informaron nuestras sondas avanzadas. Planeta de clase M, atmósfera de nitrógeno y oxígeno, cubierto principalmente de agua. Una especie dominante que se autodenomina humana. Civilización pre-FTL con capacidades rudimentarias de vuelo espacial, limitadas a su propio sistema solar. ¿Armas? ¿Defensas? Preguntó Brex, inclinándose hacia adelante en su silla de mando. Armas nucleares primitivas. Sin red de defensa orbital. Sin escudos de energía. Sus naves militares más avanzadas usan motores de combustión y armas de proyectiles. La voz de Pelora contenía un aburrimiento mal disimulado. Estas conquistas se habían vuelto rutinarias hasta el punto de resultar tediosas. Oye, bien podrían estar tirando piedras, ladró el teniente Kraz desde la estación táctica. Las escamas de los oficiales reptilianos ondearon de alegría. Apuesto a que se rendirán incluso antes de que desplieguemos fuerzas terrestres. El labio superior de Brex se curvó en lo que parecía una sonrisa entre su especie. Quizás. ¿Pero qué tiene de divertido eso? No, seguiremos el protocolo estándar. Demostrar nuestra superioridad, observar cómo entran en pánico y luego aceptar su inevitable capitulación. ¿Preparo la exhibición de intimidación, comandante?, preguntó el oficial de comunicaciones Hex. Las diminutas antenas de los oficiales se crisparon con anticipación. Sí, apunten a sus mayores centros de población. Nada destructivo todavía, solo una demostración de fuerza. Demos a estos humanos un tema de conversación. La tripulación del puente trabajó eficientemente, preparando la exhibición que ya había quebrantado la voluntad de cientos de especies. Resultaba casi aburrido lo predecibles que se habían vuelto estas conquistas. La comandante Pelora interrumpió con un dejo de confusión en la voz. Detecto lecturas anómalas en la superficie del planeta. Brex hizo un gesto de desdén con la mano. Más detalles. Su tecnología parece inconsistente. Existen señales energéticas que no coinciden con su aparente nivel de desarrollo. Y algunas de sus comunicaciones utilizan protocolos de cifrado sorprendentemente sofisticados. ¿Nervios preconquista, oficial científico? Kraz rió disimuladamente. Lo próximo que nos dirás es que tienen superpoderes secretos. Solo estoy informando lo que indican los sensores, respondió Pelora con frialdad. Su avance tecnológico parece desigual. Algunos aspectos son primitivos, mientras que otros son sorprendentemente avanzados. Brex reflexionó sobre esto un momento. Interesante, pero irrelevante. Ninguna civilización anterior a FTL ha resistido con éxito la hegemonía. Continúa con la demostración de intimidación. Sí, comandante. La inevitable conquista se posicionó en órbita alta sobre la Tierra. Brillantes rayos de luz se proyectaron desde los proyectores especializados de la nave de guerra, creando enormes y aterradoras imágenes holográficas de naves de guerra hegemónicas que parecían descender sobre las principales ciudades del planeta. Las imágenes fueron acompañadas de un ensordecedor mensaje de audio transmitido en todas las frecuencias. Atención, habitantes de la Tierra. Les habla el comandante Brextolnar de la hegemonía galáctica. Su planeta está ahora bajo nuestro control. Resistirse es inútil y causará bajas innecesarias. Espere nuevas instrucciones. La obediencia será recompensada. El desafío será castigado. La tripulación del puente observaba las pantallas con anticipación, esperando las reacciones de pánico que siempre seguían. Los canales de comunicación se desbordarían de charlas atemorizadas. Las fuerzas militares se movilizarían sin éxito,
y los funcionarios del gobierno intentarían desesperadamente establecer contacto. Pero eso no sucedió. El comandante Hex dijo vacilante: no detecto el patrón de respuesta esperado. ¿Qué? Brex se enderezó en su silla. ¿Qué están haciendo? Hay mayor actividad de comunicaciones, sí, pero está organizada y coordinada. Hex se detuvo, con la antena rígida por la sorpresa. No están transmitiendo en canales abiertos. Casi toda la comunicación se ha transferido a frecuencias cifradas. Muéstrame sus redes de medios visuales, ordenó Brex. La pantalla principal mostró un montaje de transmisiones de televisión terrestres. En lugar de escenas de pánico, la tripulación de la inevitable conquista presenció algo totalmente inesperado. Presentadores de noticias informando con calma sobre la aparente situación del primer contacto. Portavoces militares asegurando a la ciudadanía que se están cumpliendo los protocolos. Funcionarios del gobierno instan a la calma y la unidad en este momento histórico. Lo más inquietante de todo es que muchas personas entrevistadas en la calle parecían más curiosas que asustadas. Algunos incluso miraban, emocionados. ¿Qué es esto?, preguntó Brex. ¿Dónde está el miedo? ¿El pánico? ¿El caos? Ayura estudió sus lecturas atentamente. Comandante, detecto movimientos militares organizados. Están posicionando recursos defensivos, pero no de forma caótica. Parece ser una respuesta coordinada que sigue protocolos preestablecidos. Imposible. Brex golpeó sus reposabrazos con el puño. Ninguna civilización pre-FTL tiene protocolos de primer contacto para encuentros hostiles. Ni siquiera deberían creer en vida extraterrestre. Sin embargo, continuó Ayura, eso parece ser exactamente lo que estamos presenciando. Y, comandante, nos saludan. El puente quedó en silencio. ¿Nos llaman?, preguntó finalmente Brex, con las mandíbulas colgando por la sorpresa. Sí, comandante. Una transmisión única y unificada proveniente de una instalación llamada Sede de las Naciones Unidas. Brex recuperó la compostura rápidamente. Esto fue inesperado, pero no preocupante. Cualquier defensa primitiva que estos humanos creyeran poseer se derrumbaría ante la tecnología hegemónica. Esta inusual respuesta simplemente significaba que la conquista sería un poco más interesante de lo previsto. Hazlo, ordenó, enderezando su postura y poniendo sus rasgos en la expresión de severa superioridad que había precedido a la rendición de cientos de especies. La pantalla parpadeó y apareció una sola humana. Una mujer, según informes de xenobiología de la hegemonía, de piel oscura y cabello con mechas plateadas, recogido con fuerza. Vestía un uniforme oscuro y sencillo con insignias mínimas. Saludos, el comandante Brex le informó a Nar sobre la hegemonía galáctica, dijo la humana con voz firme y tranquila. Soy la almirante Ayesha Patel, representante de la Coalición de Defensa Unida de la Tierra. Recibimos su anuncio. Brex se sorprendió momentáneamente por la compostura del humano, pero se recuperó rápidamente. Entregarás tu planeta de inmediato y te someterás a la hegemonía. Tu cooperación hará que la transición sea menos dolorosa para tu especie. La expresión del almirante Patel permaneció inalterada. Me temo que debemos rechazar su oferta de conquista, comandante. La Tierra no está disponible para adquisición en este momento ni en ningún momento en el futuro previsible. Una oleada de risas incrédulas se extendió por el puente. El propio Brex rió entre dientes, un sonido gutural que hizo vibrar sus placas pectorales. Tu valentía es reconocida como humana, pero injustificada. La hegemonía ha conquistado 7 mundos 3-1 antes del suyo. Su tecnología primitiva no puede con nosotros. Este desafío solo aumentará el sufrimiento de su pueblo. El almirante Patel sonrió. No era una expresión agradable. Se refirió a nuestra tecnología primitiva, comandante. Creo que ha habido un malentendido. Quizás sea un buen momento para que revises los sensores de tu nave. Brex frunció el ceño e hizo un gesto a Pelora, que ya estaba inclinada sobre su consola, con sus dedos transparentes revoloteando sobre los controles. Comandante, dijo con la voz tensa por la repentina preocupación. Detecto varios objetos que se elevan desde el otro extremo del planeta. Se mueven rápidamente. Impulsado por... No puedo identificar el sistema de propulsión.
¿Armas?, preguntó Brex. Desconocido, pero nos rodean formando un patrón geométrico. Docenas de ellos. Pequeños, aproximadamente del tamaño de nuestras naves de reconocimiento. En la pantalla, la sonrisa del almirante Patel se ensanchó ligeramente. Esos son solo nuestros saludos, comandante. Verá que están desarmados. No disparamos primero. Un farol, declaró Brex, pero la incertidumbre se había apoderado de su voz. Muéstrenme estas naves. La pantalla se dividió, mostrando al almirante Patel a un lado y las naves terrestres que se acercaban al otro. Eran naves elegantes, sin marcas ni sistemas de armas visibles, que se movían con una precisión que denotaba capacidades de navegación avanzadas. El comandante Kraz informó desde la posición táctica. Esas naves mantienen la formación con microajustes que nuestra propia flota tendría dificultades para igualar. Imposible, susurró Brex. ¿Y el comandante Brex? La voz del almirante Patel atrajo su atención hacia su lado de la pantalla. Su exhibición de intimidación fue impresionante. Nuestros niños disfrutaron especialmente de las naves holográficas sobre nuestras ciudades. Los efectos de sonido fueron un buen detalle. Muy dramáticos. Por primera vez en su larga carrera de conquista, el comandante Brex habló y sentí una punzada de inquietud. Esto no seguía en absoluto el protocolo de conquista estándar. Afirmas haber conquistado 731 mundos. El almirante Patel continuó conversando. Eso es todo un logro. Los humanos tenemos un dicho: quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Hemos estado estudiando la historia con mucho cuidado, comandante, en particular la historia que aún no hemos vivido. ¿Qué significa eso?, preguntó Brex, perdiendo la compostura. Significa, dijo el almirante Patel con voz más dura, que te estábamos esperando. No a ti específicamente, sino a alguien como tú. La humanidad se ha estado preparando para este momento durante generaciones. El tercer ojo de Brex parpadeó rápidamente, señal de estrés. Oficial científico, escaneo completo de esas naves. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Comandante, respondió Pelora con voz ligeramente temblorosa. No puedo penetrar sus cascos con nuestros escáneres. Parecen estar hechos de, no sé de qué están hechos. Nuestra base de datos no encuentra coincidencias con el material. Imposible. Brex rugió de nuevo, levantándose de su puesto de mando. Pero ninguna civilización pre-FTL tiene tecnología de bloqueo de escáneres. A menos que, dijo Pelora en voz baja, no sean pre-FTL. Un pesado silencio se apoderó del puente. ¿Qué dijiste?, preguntó Brex con una voz peligrosamente baja. Antes de que Pelora pudiera responder, el almirante Patel volvió a hablar. Comandante Brex, estoy autorizado a ofrecerle una oportunidad única. Abandone el espacio terrestre inmediatamente. Regrese con sus superiores y entregue este mensaje: la Tierra está protegida. No nos interesa la conquista ni el conflicto, pero nos defenderemos, con fuerza si es necesario. Brex luchó para recuperar el control de la situación. ¿Te atreves a amenazar la hegemonía galáctica, tu insignificante planeta, contra nuestro imperio de 1000 mundos? Convertiremos tus océanos en vapor y tus ciudades en cenizas. El almirante Patel suspiró, con aspecto casi decepcionado. Esperaba una respuesta más razonable. Muy bien. Miró hacia otro lado y asintió a alguien. Profesor García, por favor. Una nueva voz habló fuera de la pantalla, iniciando la demostración alfa. De repente, las alarmas sonaron en la inevitable conquista. Comandante, gritó Kraz desde el puesto táctico. Todos los sistemas de armas están desconectados. Los escudos están fallando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron? Los motores no responden, informó el oficial de navegación. Nos mantienen en posición gracias a alguna fuerza externa. La gravedad artificial fluctúa. Otro oficial gritó. El soporte vital cambia a emergencia. Brex miró la pantalla conmocionado. La expresión del almirante Patel permaneció tranquila, casi compasiva. Esa fue una pequeña demostración, comandante. Un adelanto de lo que podríamos hacer si quisiéramos. No lo hacemos. Sinceramente preferimos unas relaciones pacíficas. ¿Cómo?
susurró Brex, mientras su poderosa flota de conquista se sentía repentinamente muy vulnerable. Son una civilización pre-FTL. No deberían tener esta tecnología. Sobre eso, el almirante Patel dijo, encontramos algo hace 60 años. Algo que lo cambió todo. Lo llamamos el mensajero. Otros podrían haberlo llamado una nave alienígena estrellada. Pero lo que la hacía especial no era la nave en sí, sino el mensaje que contenía. Una advertencia sobre la hegemonía galáctica y sus protocolos de conquista, junto con algunos esquemas técnicos muy útiles. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Parece que no todos en la galaxia aprecian el enfoque de su hegemonía sobre las relaciones interespecies, comandante. Tienes aliados, pero también enemigos. Algunos de esos enemigos creen en dar a las víctimas potenciales una oportunidad de luchar. Brex se recostó en su silla de mando, con la mente acelerada. Una civilización pre-FTL con tecnología avanzada proporcionada por enemigos hegemónicos. Esto lo cambió todo. El protocolo de conquista estándar no contemplaba contingencias para esta situación. Sus sistemas se restaurarán en aproximadamente 30 segundos, dijo el almirante Patel. Considérelo una cortesía profesional. Cuando vuelvan a estar en funcionamiento, les sugiero que los usen para abandonar nuestro sistema solar. Si decides quedarte e intensificar este encuentro, se encogió de hombros. Bueno, no te hemos mostrado todo lo que podemos hacer. Como prometimos, 30 segundos después, las alarmas de la inevitable conquista se silenciaron mientras los sistemas comenzaban a reiniciarse. Comandante, dijo Pelora en voz baja, todos los sistemas están volviendo a estar en línea. No se detectaron daños permanentes. Pero, comandante, durante el apagado, algo accedió al núcleo de nuestra computadora. Se copió una cantidad considerable de datos. Brex observó al almirante humano en la pantalla. La hegemonía tenía protocolos estrictos para cada situación, excepto esta. Una civilización pre-FTL con tecnología avanzada y la capacidad de desactivar remotamente una nave. ¿De guerra hegemónica? El alto mando necesitaba saberlo de inmediato. Esto no ha terminado, humano, dijo Brex, intentando sonar amenazante a pesar de su confianza quebrantada. El almirante Patel asintió. Tienes razón. Esto no ha terminado. Es solo el comienzo de una nueva relación entre la Tierra y la comunidad galáctica en general. Pero la naturaleza de esa relación depende de ti. Preferiríamos una coexistencia pacífica, pero estamos preparados para alternativas. Hizo una pausa. La decisión es suya, comandante Brex. Elija con cuidado. Con un gesto hacia Hex, Brex cortó la transmisión. El puente de la inevitable conquista estaba extrañamente silencioso. ¿Órdenes, comandante?, preguntó finalmente el teniente Crash. Brex observaba el planeta azul en la pantalla, con los ojos entrecerrados, pensativo. Esto fue inaudito. Inesperado. Toda la estrategia de conquista de la hegemonía dependía de la superioridad tecnológica, pero sin esa ventaja. Regresen al espacio de hegemonía, ordenó finalmente. Necesitamos la máxima velocidad. ¿Nos retiramos?, preguntó Crash con incredulidad evidente en su voz. Estamos realizando una retirada estratégica para informar de esta importante información al alto mando, corrigió Brex bruscamente. Este planeta cuenta con protectores con tecnología avanzada. El protocolo de conquista no es aplicable. Se debían desarrollar nuevas estrategias. Mientras la inevitable conquista se alejaba de la Tierra y se preparaba para saltar a FTL, el comandante Brex no podía evitar la sensación de que la galaxia se había convertido repentinamente en un lugar mucho más complejo. Y en lo profundo de su mente, se forjó una pregunta. ¿Cuántas de esas conquistas previas de 731 podrían haber sido diferentes si hubieran tenido amigos como los de la Tierra? Las últimas palabras del almirante humano resonaron en su mente, elige con sabiduría. Por primera vez en su carrera, el comandante Brex ya no estaba seguro de cuál era la decisión más acertada. Habían pasado 3 meses estándar desde la inevitable retirada estratégica de la Tierra por parte de la conquista. El comandante Brex Tolnar permanecía firme ante el alto mando de la hegemonía. Mantenía una postura impecable a pesar de las oleadas de desaprobación que emanaban de los 5 comandantes supremos sentados en el estrado elevado ante él.
La comandante suprema Draz, la mayor de los 5 y jefa de la división de conquista, se inclinó hacia adelante, con los antebrazos cruzados contra su pecho blindado. Permítame asegurarme de que le he entendido bien, comandante Brex. ¿Se retiró de una civilización pre-FTL sin disparar un solo tiro? Brex mantuvo su tercer ojo cuidadosamente neutral, mientras que su par primario permaneció fijo en un punto justo por encima de la cabeza del comandante supremo, como exigía el protocolo. Ejecuté una retirada estratégica para informar información crucial, comandante supremo. Los humanos poseían tecnología muy superior a su aparente etapa de desarrollo, proporcionada por enemigos desconocidos de la hegemonía. El comandante supremo Lozak resopló, con las branquias de su grueso cuello reluciendo con desdén. ¿Enemigos de la hegemonía? ¿Proporcionar tecnología avanzada a primitivos? Absurdo. La hegemonía no tiene iguales, solo súbditos que conocen su lugar y rebeldes que pronto lo aprenden. La evidencia era clara, insistió Brex, procurando mantener un tono respetuoso. Los sistemas de mi nave fueron desactivados remotamente. Accedieron al núcleo de nuestro ordenador sin activar los protocolos de seguridad. Estas no son capacidades que una civilización pre-FTL debería poseer. ¿Y les permitiste tomar datos de tu nave?, preguntó la comandante suprema Kilex, con su exoesqueleto cristalino haciendo clic al cambiar de posición. ¿A qué accedieron exactamente? Brex tragó saliva. Según nuestros registros de seguridad, descargaron nuestras cartas estelares, las especificaciones de las armas y la base de datos del protocolo de conquista completa. La cámara estalló en exclamaciones de ira. La comandante suprema Draz golpeó la mesa con uno de sus derechazos para pedir silencio. Esto no tiene precedentes, Siseo. En 7 siglos de expansión, ningún objetivo de la conquista ha accedido jamás a las bases de datos militares de la hegemonía. Las penalizaciones por semejante fallo son severas, comandante Brex. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo, dijo Brex con rigidez. Sin embargo, recomiendo encarecidamente una reevaluación exhaustiva de la Tierra como objetivo de la conquista. Los humanos afirman haber recibido una advertencia sobre la hegemonía hace 60 años. Si es cierto, esto sugiere. No sugiere nada más que engaño humano, interrumpió el comandante supremo Mox, quien había permanecido en silencio hasta ahora. Las mandíbulas del comandante insectoide chasquearon rápidamente, señal de agitación, una táctica psicológica primitiva. Se engañaron, y caíste. Con respeto, el comandante supremo Brex replicó, los faroles no inutilizan naves de guerra. Un silencio incómodo invadió la cámara. Finalmente, el comandante supremo Draz volvió a hablar. ¿Sus recomendaciones, comandante Brex? Envíen un enviado diplomático, no una flota de conquista. Aprendan más sobre su tecnología y su origen. Acérquense con precaución hasta que... Precaución. El comandante supremo Lozak irrumpió. La hegemonía no tiene cautela con los primitivos. Conquistamos. Dominamos. Nos expandimos. Quizás surgió una nueva voz desde las sombras tras los ojos diurnos. Deberíamos considerar el consejo del comandante Brex. La cámara quedó en silencio al instante cuando una figura se adelantó. Incluso en la penumbra, era inconfundible la imponente presencia del gran estratega Eorl, el solitario artífice de la expansión de la hegemonía a lo largo de los siglos. El antiguo ser rara vez aparecía en las reuniones de mando, prefiriendo dar órdenes desde la soledad de sus aposentos privados. La gran estratega Draz respondió, con los 4 brazos apretados contra el pecho en señal de profundo respeto. Nos honra con su presencia. La mirada de Sorrel se fijó en Brex con ojos tan viejos que parecían contener galaxias. Comandante Brex, ¿cree que estos humanos recibieron tecnología avanzada de enemigos de la hegemonía? Sí, gran estratega, respondió Brex, obligándose a no mover los pies bajo esa mirada legendaria. ¿Y afirmaron que esta tecnología provenía de una nave accidentada que contenía una advertencia? Sí, gran estratega. Sorrel guardó silencio un largo rato, su aparato respiratorio emitía un suave silbido. Interesante. Interesantísimo. El mensajero ha encontrado otro destinatario. Los comandantes supremos intercambiaron miradas confusas. ¿Sabes de este mensajero?, preguntó el comandante supremo Draz con cautela. En efecto, respondió Sorrel.
No es el primer caso así en nuestra historia. Es raro, pero no inédito. Se volvió hacia Brex. Comandante, tomó la decisión correcta. Una flota de conquista estándar habría sido destruida. Hay que tratar a estos humanos de otra manera. El gran estratega, comandante supremo Lozak, protestó. ¿No estarás sugiriendo negociar con los primitivos como iguales? Sugiero, dijo Sorrel, con la voz repentinamente fría, que nos adaptemos a las circunstancias cambiantes como siempre lo ha hecho la hegemonía. ¿O preferiría desperdiciar naves y tropas en una inútil muestra de orgullo? Lozak se encogió en su asiento. No, gran estratega. Comandante Brex, continuó Sorrel, usted dirigirá una misión diplomática a la Tierra. Aprende todo lo que puedas sobre su tecnología y su origen. Determina si pueden incorporarse a la hegemonía por medios distintos a la conquista. Me siento honrado, gran estratega, pero Brex dudó. Soy un comandante de conquista, no un diplomático. Precisamente por eso eres apto para esta misión. Te has topado con estos humanos. Has visto sus capacidades. Y lo más importante, has demostrado la capacidad de adaptarte cuando las circunstancias desafían las expectativas. Los antiguos ojos de Sorrel se clavaron en Brex. ¿Aceptas esta misión? Solo había una respuesta posible. Sí, gran estratega. 6 semanas después, la nave diplomática Discurso Razonado entró en el sistema solar terrestre. A diferencia de la imponente mole de una nave de conquista, el Discurso Razonado era elegante y modesto, diseñado para proyectar intenciones pacíficas en lugar de una fuerza abrumadora. El comandante Brex, ahora con el título apresurado de enviado diplomático, se encontraba en el puente mientras la Tierra aparecía en la pantalla principal. Su nuevo personal diplomático vibraba con energía nerviosa a su alrededor. Solo 2 oficiales de la inevitable conquista se habían unido a esta misión, el oficial científico Pelurae, y sorprendentemente, el teniente Kraz, quien había solicitado el traslado a pesar de su desprecio inicial por los humanos. Al acercarse al espacio orbital terrestre, el enviado diplomático informó al oficial de navegación, utilizando cuidadosamente el nuevo título de Brex. Mantenga el rumbo. Oficial científico Pelura, solo escaneos pasivos completos. Sin escaneo activo. Sí, respondió el enviado Pelura. Los escaneos pasivos muestran una actividad orbital significativa. Múltiples estaciones. Numerosas naves. Mucho más que en nuestra visita anterior. Brex asintió. Han estado ocupados. Probablemente estén acelerando su programa espacial ahora que saben con certeza que no están solos. El enviado llamó al oficial de comunicación Estella. Nos llaman desde la superficie de la Tierra. La misma fuente que antes. Sede de las Naciones Unidas. Pásalo, ordenó Brex, enderezándose y ajustándose la banda diplomática que le resultaba desconocida. La pantalla se activó, revelando un rostro familiar, la almirante Ayesa Patel. Tenía el mismo aspecto que en su encuentro anterior, con la misma expresión serena. Comandante Brex, lo saludó. O debería decir enviado diplomático Brex. La designación de su nueva nave sugiere un cambio de enfoque. Brex inclinó ligeramente la cabeza. Almirante Patel. Regreso representando la hegemonía galáctica en calidad diplomática. Deseamos establecer relaciones formales con la Tierra. Bastante diferente a su última visita, observó Patel con una ligera ceja levantada. ¿El enfoque de conquista no funcionó? Brex sintió que se le tensaban las mandíbulas, pero mantuvo la compostura. La hegemonía reconoce la situación única de la Tierra. Creemos que el beneficio mutuo se puede lograr mediante la cooperación en lugar del conflicto. Un avance positivo. Estamos transmitiendo las coordenadas para que su transbordador se acople a nuestra base diplomática orbital. Esperamos tener conversaciones productivas. Enviado Brex. La transmisión terminó, y Brex se giró para encontrarse con la teniente Kraz mirándolo fijamente. ¿Qué pasa, teniente? No pareció sorprenderse de vernos regresar, dijo Kraz, casi como si lo esperara. Quizás sí, respondió Brex. Preparen la lanzadera. Tú y el oficial científico Pelura me acompañarán a sus instalaciones diplomáticas.
La estación Armonía, la instalación orbital terrestre, era impresionante para una civilización supuestamente pre-FTL. Mientras Brex, Pelura y Kraz eran escoltados por personal de seguridad humano a través de sus relucientes pasillos, observaron tecnología que abarcaba desde lo evidentemente primitivo hasta lo sorprendentemente avanzado, a veces en paralelo. Su desarrollo es tremendamente inconsistente, murmuró Pelura, mientras sus dedos transparentes se crispaban con el deseo de escanear todo lo que pasaba. Algunos sistemas parecen usar principios básicos de combustión y mecánica, mientras que en otros ni siquiera puedo identificar los mecanismos operativos. La tecnología avanzada debe ser lo que recibieron de este mensajero, sugirió Kraz. La están integrando con sus sistemas existentes. Con una rapidez sorprendente, observó Pelura, su ritmo de adaptación es preocupante. Los condujeron a una sala de conferencias donde el almirante Patel los esperaba junto a varios humanos con diversos uniformes y atuendos formales. Los presentó como representantes de las principales naciones y divisiones científicas de la Tierra. Bienvenidos a la estación Harmony. El enviado Brex, el almirante Patel, dijo una vez finalizadas las presentaciones. Agradecemos este enfoque diplomático. Es mucho más placentero que la amenaza de aniquilación, sonrieron varios humanos, y Brex se dio cuenta de que le encontraban gracia a la situación. Qué típico de una especie que no había presenciado todo el poder de la hegemonía sentirse tan segura. La hegemonía desea comprender la situación de la Tierra con mayor claridad, dijo Brex, yendo directo al grano. En particular, sobre la tecnología avanzada que mostró durante nuestro encuentro anterior. Y el origen de esa tecnología, añadió Pelura. La almirante Patel intercambió miradas con sus colegas antes de responder. Sí, el mensajero. Lo encontramos hace 60 años, como mencioné, en una región remota llamada Antártida. Era un pequeño barco gravemente dañado, con un único superviviente que vivió lo suficiente para transferir una vasta base de datos a nuestros científicos. ¿De qué especie era este superviviente?, preguntó Brex con brusquedad. Desconocemos el nombre de su especie. Lo llamábamos el mensajero. Era, en algunos aspectos, similar a su especie, comandante, pero tenía 3 ojos y una estructura respiratoria similar. Brex sintió que se le helaba la sangre. Imposible. El mensajero nos dijo que era un refugiado de un mundo conquistado por la hegemonía. Continuó un humano canoso que había sido presentado como el profesor García. Había escapado con datos cruciales, con la esperanza de advertir a otros mundos antes de que llegaran. La Tierra fue simplemente el primer planeta habitable al que pudo llegar con su nave dañada. Esta información es sumamente preocupante, dijo Pelura, con su piel transparente latiendo de agitación. Nadie ha escapado jamás de una conquista de la hegemonía. Al parecer, alguien lo hizo, respondió el almirante Patel, y fueron muy minuciosos en la información que proporcionaron, diseños de naves de la hegemonía, especificaciones de armamento, protocolos tácticos y, lo más importante, su metodología de conquista. Nos hemos estado preparando para su llegada desde entonces. Por eso no se sorprendieron cuando llegamos, dijo Kraz. Nos esperaban. Durante décadas, confirmó el profesor García, aunque llegaron un poco antes de lo que esperábamos. Hemos trabajado día y noche para implementar las tecnologías defensivas de la base de datos del mensajero, pero aún no habíamos terminado nuestra red de defensa planetaria. De ahí el engaño, añadió el almirante Patel con una leve sonrisa. ¿Esas naves que desplegamos? La mayoría eran maquetas vacías con la tecnología del mensajero justo para que sus sensores las registraran y ayudaran a vender el engaño. No podríamos desmantelar toda tu flota ni aunque hubieras traído una. Al menos, todavía no. Rex sintió una oleada de ira. Nos engañaste. Nos defendimos con los medios a nuestra disposición, corrigió con firmeza el almirante Patel, tal como lo habrías hecho tú. Tal como lo hizo el mensajero al traernos esta información. ¿Y ahora, preguntó Rex, cuáles son sus intenciones con la hegemonía? El almirante Patel se inclinó hacia adelante. Eso depende enteramente de las intenciones de la hegemonía con respecto a la Tierra. No deseamos ningún conflicto. No nos interesa la venganza por mundos que nunca conocimos. Pero no seremos conquistados, enviado Rex. Ni ahora, ni nunca. La hegemonía no tolera la rebeldía, declaró Rex, recurriendo a siglos de protocolo a pesar de su título diplomático.
Entonces la hegemonía debe evolucionar, dijo una nueva voz desde la puerta. Rex se giró y vio a un hombre entrando en la sala de conferencias. A diferencia de los demás, con sus atuendos formales y uniformes, este humano vestía ropa sencilla y caminaba con una ligera cojera. A pesar de su apariencia modesta, los demás humanos inmediatamente lo observaron con respeto. Enviado Rex, le presento al Dr. Mason Álvarez. El almirante Patel lo presentó. Fue el primer humano en contactar con el mensajero hace 60 años. El Dr. Álvarez le sonrió cálidamente a Rex. Entonces era un joven médico, asignado a una estación de investigación en la Antártida. Intenté salvarle la vida al mensajero, pero sus heridas eran demasiado graves. Antes de morir, compartió algo conmigo. No solo datos técnicos, sino una visión de lo que podría ser la galaxia. ¿Qué visión?, preguntó Pelura en voz baja. Una galaxia donde las especies se ayudan mutuamente a progresar en lugar de conquistarse o destruirse. El mensajero creía que la hegemonía había perdido el rumbo, que había comenzado como algo mejor, algo más noble, antes de que la conquista se convirtiera en su único propósito. Rex sintió una extraña incomodidad ante estas palabras. Las lecciones de historia de la hegemonía se hablaban de una era anterior a la época del gran estratega Oral, cuando la atención se centraba más en el intercambio de conocimientos que en la expansión territorial. El mensajero nos dio una opción, continuó el Dr. Álvarez. Podríamos usar su tecnología únicamente para defendernos, o podríamos hacer algo más ambicioso, intentar cambiar la propia hegemonía. ¿Cambiar la hegemonía?, exclamó Kraz. Ridículo. 1000 mundos unidos bajo un mismo gobierno durante 7 siglos. Y aún así, intervino el almirante Patel, aquí está, en misión diplomática en lugar de liderar una flota de conquista. El cambio ya ha comenzado, teniente Kraz. Un silencio denso invadió la sala. ¿Qué propones exactamente?, preguntó finalmente Rex. Una alianza, dijo simplemente el Dr. Álvarez. La Tierra se une a la hegemonía, pero como socio igualitario, no como un mundo conquistado. Compartimos la tecnología del mensajero con los líderes de la hegemonía, demostrando que la cooperación puede generar mayores beneficios que la conquista. ¿Y si la hegemonía se niega? La expresión del Dr. Álvarez se tornó seria. Entonces continuaremos con nuestros preparativos. El mensajero proporcionó coordenadas de otros mundos que podrían simpatizar con nuestra causa, mundos con recursos y poblaciones que podrían ayudar a formar una alternativa a la hegemonía. Iniciarías una guerra civil galáctica, dijo Rex, con una voz apenas por encima de un susurro. Preferiríamos no hacerlo, respondió el almirante Patel. Pero no nos someteremos a la conquista. La decisión, como les dije en nuestra primera reunión, es suya. Rex observó a estos humanos, a estos primitivos que, de alguna manera, habían cambiado las tornas contra la poderosa hegemonía. Pensó en la extraña reacción del gran estratega Thor ante la noticia del mensajero, su inmediata aceptación de un enfoque diplomático en lugar de renovar los esfuerzos de conquista. ¿Por qué no te vas?, preguntó Rex de repente. Con esta tecnología, podrías huir a algún lugar lejano de la galaxia, fuera del alcance de la hegemonía. ¿Para qué arriesgarse a una confrontación? El Dr. Álvarez sonrió, pero había una férrea determinación tras su sonrisa. Porque el enviado Gurex, el mensajero, creía en la redención. Creía que la hegemonía podía ser mejor de lo que era. Y sinceramente, después de conocerte, creo que podría haber sido correcto. ¿Yo? Rex se sorprendió de verdad. Tuviste el coraje de retirarte cuando el protocolo falló. Debías informar con honestidad en lugar de una última resistencia condenada al fracaso. Debías regresar como diplomático en lugar de con una flota mayor. Eso sugiere que hay esperanza de cambio. El almirante Patel asintió. El mensaje final del mensajero fue: encuentren a quienes puedan aprender. Ellos serán sus aliados para cambiar lo que debe cambiarse. Rex miró a Pelura y Kraz, viendo su propia confusión reflejada en sus expresiones. Todo lo que conocían, la certeza de la supremacía de la hegemonía y la inevitabilidad de la conquista, estaba siendo desafiado por estos humanos y su misterioso benefactor. Transmitiré su propuesta al alto mando, dijo Gurex finalmente. No puedo predecir su respuesta. Lo entendemos, respondió la almirante Patel.
Pero quizás podría hacer una demostración también. Asintió al profesor García, quien activó una pantalla holográfica en el centro de la mesa de conferencias. El holograma mostraba los esquemas técnicos de un sistema de propulsión sin parangón con Gurex, con índices de eficiencia que parecían imposibles. Tecnología FTL avanzada, susurró Pelura, con la curiosidad científica superando su cautela. Esto reduciría el tiempo de viaje entre mundos de la hegemonía en un 60% como mínimo. Solo uno de los muchos avances que estamos dispuestos a compartir, dijo el doctor Álvarez. No como tributo ni rendición, sino como iguales en un nuevo tipo de hegemonía. Gurex observó los esquemas y luego a los humanos que lo observaban expectantes. Pensó en las palabras del gran estratega oral: el mensajero ha encontrado otro destinatario. ¿Había otros? ¿Formaba esto parte de algún gran plan que incluso el antiguo estratega había previsto? Una pregunta persiste, dijo Gurex. ¿Sabías que veníamos? Prepararon defensas. Podrían haber destruido la inevitable conquista durante nuestro primer encuentro. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué nos dejaron ir a informar? El almirante Patel y el doctor Álvarez intercambiaron miradas. Como el doctor Álvarez respondió, las últimas palabras del mensajero fueron una pregunta. ¿Correrás hacia un futuro de conflicto interminable o ayudarás a crear algo mejor? Sigo sin entender, insistió Gurex. El almirante Patel sonrió. Cuando huyeron de nuestro sistema solar, el comandante Gurex, uno de nuestros oficiales subalternos, me preguntó, ¿por qué no los perseguimos? Y respondí, ¿por qué los perseguiría 2 veces? No entiendo lo que quieren decir, dijo Gurex, con las mandíbulas chasqueando en confusión. La primera persecución fue para que se retiraran e informaran de nuestra existencia con precisión a sus líderes. La segunda persecución está ocurriendo ahora mismo, llevando a la hegemonía hacia un nuevo futuro, uno que no depende de la conquista. No necesitamos perseguirte físicamente cuando ya hemos captado tu atención y curiosidad. Mientras Gurex se preparaba para regresar a su nave con la propuesta humana y las demostraciones tecnológicas, se sintió atormentado por pensamientos desconocidos. La certeza que había definido toda su carrera se había desvanecido, reemplazada por preguntas que nunca se le había ocurrido plantear. Quizás esa era el arma más peligrosa que poseían estos humanos, no su tecnología prestada ni su preparación táctica, sino su capacidad de hacer que incluso un comandante de conquista dedicado cuestionara el propósito mismo de la conquista. Mientras su lanzadera partía de la estación Armonía, Gurex contempló el planeta azul que se extendía bajo sus pies. Por primera vez en su carrera, regresaba de un encuentro no con coordenadas para una nueva conquista, sino con una invitación a imaginar una galaxia diferente. Quedaba por ver si la hegemonía aceptaría esa invitación. Pero mientras el discurso razonado se preparaba para el viaje de regreso, Gurex se encontró esperando, contra toda su formación y experiencia, que lo hicieran. Porque a veces la decisión más sabia no era correr hacia el conflicto ni huir del cambio, sino caminar junto a quienes ofrecían un camino diferente. Y para una civilización que había pasado siglos persiguiendo la conquista, tal vez aprender a caminar juntos fue el mayor desafío y la mayor oportunidad de todos.